Buen día. Hoy vamos a hablar sobre las formas no verbales, o llamado también verboides. ¿Cuántas clases de verboides hay? 3. El infinitivo, el participio y el gerundio. Infinitivo, participio y gerundio. Son las 3 clases de verboides. ¿De qué lo diferencio de los verbos? Es que los verbos se pueden conjugar mientras los verboides no se conjugan. Yo no puedo decir, por ejemplo, tú trabajar, yo comiendo, yo pensando, ella caminando. No se puede. No se pueden conjugar. En cambio, los verbos sí. Yo puedo decir yo estudio, tú trabajas, él camina, que sí se puede conjugar. En cambio, el verboide no. La primera clase de verboide es el infinitivo. ¿Cómo reconozco el infinitivo? Por su terminación. ¿Cuál es su terminación? Ar, er, ir. Comer, vivir, dormir, jugar, pensar, reír. Esos son ejemplos de infinitivos. Las terminaciones entonces del infinitivo son ar, er, ir. Pueden cumplir dos funciones. Como nombre y como parte del verbo. En este caso, verboide. Como nombre puede funcionar como un sustantivo. Ejemplo, el pensar te ayuda mucho. ¿Qué te ayuda mucho? El pensar. Aquí pensar está funcionando como un sustantivo. El caminar es bueno para la salud. Caminar es un sustantivo. Como verboide forma parte de la perífrasis verbal. Si yo digo, yo tengo que estudiar mucho. Tengo viene a ser ¿qué? Viene a ser el verbo auxiliar. El que viene a ser el nexo y estudiar viene a ser el verboide. Estos 3 elementos deben permanecer juntos. A estos 3 elementos se le conoce como perífrasis verbal. Vuelvo a repetir. Verbo auxiliar, nexo y verboide. Si yo quito, por ejemplo, que estudiar, yo digo, yo tengo mucho. Eso no es lo que yo quiero transmitir. Lo que yo quiero transmitir es que tengo que estudiar. Por lo tanto, que estudiar no puede ir separado de tengo. Todo eso es una perífrasis verbal. Y aquí estudiar forma parte de esa perífrasis verbal. Vas a volver a leer la novela. Igualmente, todo esto es perífrasis verbal y volver viene a ser aquí un verboide. Si yo le quito esta parte, diría, vas a leer la novela. ¿Eso es lo que yo quiero transmitir? No. Lo que yo quiero transmitir es volver a leer. Entonces, no te olvides entonces. El infinitivo cumple la función de nombre y también cumple la función de verboide. Nombre o sustantivo es lo mismo. El gerundio. El gerundio lo voy a reconocer por sus terminaciones. ¿En qué termina un gerundio? En ando, endo, yendo. Caminando, jugando, riendo, bailando, saltando. Son ejemplos de gerundio. Terminaciones ando, endo, yendo. Igualmente, el gerundio cumple 2 funciones. Como adverbio y como verbo. Como adverbio, yo digo, salió corriendo. Aquí corriendo viene a ser un gerundio en función de ¿qué? En función de adverbio. Llega cantando esa canción. Aquí cantando, ¿qué viene a ser? Aquí cantando viene a ser ¿qué? ¿Viene a ser un adverbio? No, no es un adverbio. ¿Qué función está cumpliendo? La función de verboide.
Porque si yo quito esta parte, diría, llega esa canción. No tiene sentido. Quiere decir que cantando debe unirse a llega y formar un solo elemento que viene a ser un verbo compuesto. Por lo tanto, cantando aquí no cumple la función de adverbio, sino de verboide. ¿Se entendió? Como verboide, forma parte de una oración subordinada o una proposición subordinada. Si yo digo, Juan, atisbando el horizonte, se secó el sudor. Atisbando el horizonte viene a ser ¿qué? Viene a ser una proposición subordinada. Esta parte me interesa de aquí. El gerundio forma parte de un verbo compuesto. Si yo digo, ellos están jugando en su sala. Están jugando viene a ser que un verbo compuesto y jugando viene a ser el gerundio en función de verboide. Pedro y Sandra van bailando mientras tú llegas. Bailando viene a ser ¿qué? Viene a ser un verboide llamado gerundio. ¿Ok? Que forma parte del verbo compuesto que viene a ser van bailando. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces vamos a decir que el verboide cumple dos funciones, como adverbio y como verboide. Como adverbio modifica al verbo y como verboide está junto al verbo auxiliar formando un verbo compuesto o llamado también perífrasis verbal. El participio puede funcionar como adjetivo y como verboide. Como adjetivo va a modificar al sustantivo. Si yo digo, pongan a este lado los ejercicios terminados. Nótese que terminados está modificando a quién? Está modificando a ejercicios. Por lo tanto, terminado viene a ser ¿qué? Viene a ser un adjetivo. Terminación -ados. Es un participio. ¿Cómo reconozco el participio? Por la terminación. Tenemos participios regulares y participios irregulares. Los participios regulares terminan en ado-ido, ada-ida. Los participios irregulares terminan en to, so, cho. ¿Ok? To, so, cho. Participios regulares, ado-ido. Participios irregulares, to, so, cho. ¿Ok? Listo. Ya saben entonces cuándo el participio cumple la función de adjetivo. Cuando modifica al sustantivo. Como verboide forma parte del verbo compuesto. Si tú dices, él ha llegado temprano, llegado, en este caso, está cumpliendo la función de verboide. ¿Por qué? Porque está formando parte del verbo compuesto. ¿Ok? Del verbo compuesto. ¿Listo? Y recuerden ustedes que la perífrasis verbal, conjunto funcional y semánticamente unido, cuya forma es la siguiente. Verbo conjugado, nexo y verboide. Infinitivo, gerundio o participio. Bien. Entonces, ¿qué hemos estudiado hoy? Hemos estudiado a las formas no verbales, que son los verboides, infinitivo, ar, er, ir, participio, regular, ado-ido, participio irregular, to, so, cho y el gerundio, terminaciones ando, yendo, endo. ¿Ok? ¿Se entendió la clase? Muy bien, muy agradecido por atender esta clase y espero que le haya sido de provecho. Gracias.